El director Reynoso arrancó el cuaderno de las manos del niño y lo lanzó al piso frente a toda la clase. Aquí no hay nada que limpiar. Este salón es para estudiantes, no para hijos de sirvientas. Tomás apretó los puños mientras las risas de los alumnos de uniforme impecable rebotaban en las paredes. Su madre, arrodillada 3 pisos abajo fregando baños, no escuchó nada, pero la respuesta del niño dejó a todos sin palabras. Tomás Herrera tenía 11 años cuando aprendió que el mundo se dividía en 2 tipos de personas: los que caminaban por la puerta principal y los que entraban por la de servicio. Él pertenecía al segundo grupo. Cada mañana, mucho antes de que el sol tocara los techos del prestigioso Colegio Internacional San Ignacio, Tomás caminaba junto a su madre por el callejón trasero, esquivando charcos y bolsas de basura hasta llegar a la pequeña puerta gris que los empleados usaban para entrar. «Recuerda, mi amor», le decía su madre Rosa mientras se ajustaba el delantal azul desgastado. «Tú eres tan valioso como cualquiera de esos niños. No dejes que nadie te diga lo contrario». Rosa Herrera llevaba 12 años limpiando los pisos del San Ignacio. Conocía cada rincón de ese edificio mejor que los propios directivos. Sabía qué baldosas se aflojaban en invierno, qué ventanas dejaban pasar el frío, qué baños necesitaban más atención después del recreo. Pero sobre todo, conocía el precio de la invisibilidad. Había aprendido a caminar sin hacer ruido, a limpiar sin ser vista, a existir en los márgenes de un mundo que la necesitaba, pero no la reconocía. Los estudiantes del San Ignacio pagaban una colegiatura que equivalía a 3 años del salario de Rosa. Sus uniformes costaban más que todo el guardarropa de Tomás. Sus mochilas importadas valían más que los muebles del pequeño departamento donde madre e hijo vivían. Pero nada de eso le importaba a Tomás. Él tenía algo que ninguno de esos niños ricos parecía poseer: un hambre insaciable por los números, una curiosidad que lo mantenía despierto hasta altas horas de la noche. Todo comenzó cuando tenía 6 años. Rosa había encontrado un libro de matemáticas avanzadas en la basura del colegio, probablemente descartado por algún alumno que lo consideraba inútil. Las páginas estaban arrugadas, algunas manchadas de café, pero para Tomás fue como encontrar un tesoro enterrado. Esa noche, mientras su madre dormía agotada después de su segundo trabajo limpiando oficinas en el centro, Tomás abrió el libro bajo la luz de una vela porque la electricidad había sido cortada por falta de pago. Las ecuaciones bailaban frente a sus ojos como un idioma secreto que solo él podía entender, como si los números le susurraran verdades que nadie más podía escuchar. En 3 meses había terminado el libro. En 6 meses estaba resolviendo problemas de nivel universitario. Para cuando cumplió 10 años, Tomás había agotado todos los libros de matemáticas que podía encontrar en bibliotecas públicas, tiendas de segunda mano y contenedores de basura de escuelas privadas. Cada libro era una aventura, cada ecuación un acertijo que resolver. Y lo más extraordinario era que nadie le había enseñado. Todo lo había descubierto solo, en las noches silenciosas de su pequeño cuarto, mientras el mundo dormía. Su cuaderno era su tesoro más preciado. No era un cuaderno común, ni mucho menos elegante. Las tapas estaban hechas de cartón de cajas de cereal, pegadas con cinta adhesiva que Rosa había traído del trabajo. Las hojas eran recicladas, muchas de ellas impresas por un solo lado con documentos administrativos del colegio, rescatadas de los botes de basura del San Ignacio. En esas páginas imperfectas, entre memorandos sobre reuniones de padres y listas de compras institucionales, Tomás había llenado miles de ecuaciones, teoremas y demostraciones que ningún niño de su edad debería ser capaz de comprender, pero nadie lo sabía. Para el mundo, Tomás era simplemente el hijo de la sirvienta, el niño que esperaba sentado en el cuarto de limpieza mientras su madre terminaba su turno. El fantasma que caminaba por los pasillos después de hora, invisible para todos.
escuchando conversaciones que no le correspondían, observando un mundo al que no pertenecía. El Colegio San Ignacio tenía una política estricta. Los hijos de empleados podían permanecer en las instalaciones mientras sus padres trabajaban, pero debían mantenerse en áreas designadas y jamás, bajo ninguna circunstancia, interactuar con los estudiantes oficiales. Era una regla no escrita pero perfectamente entendida por todos. Una frontera invisible que separaba a los que pertenecían de los que simplemente existían en los márgenes, como sombras que el sol del privilegio nunca alcanzaba. El director Augusto Reynoso era el guardián de esa frontera. Un hombre de 62 años, cabello plateado impecablemente peinado hacia atrás, trajes italianos que costaban más que el alquiler mensual de Rosa, y una colección de títulos enmarcados que cubrían toda una pared de su oficina como trofeos de una batalla que nunca había peleado. Reynoso creía fervientemente en lo que él llamaba el orden natural de las cosas. Cada persona tenía su lugar en la sociedad, y la función del San Ignacio era preparar a la élite para ocupar los lugares que les correspondían por derecho de nacimiento. La excelencia no se enseña, solía decir en las reuniones de padres, su voz resonando con la autoridad de quien nunca ha sido contradicho. Se hereda, está en la sangre, en los genes, en generaciones de refinamiento. Tomás había escuchado esa frase docenas de veces, siempre escondido en algún rincón mientras su madre limpiaba el auditorio después de los eventos, y cada vez apretaba su cuaderno contra el pecho, sintiendo que esas palabras eran una sentencia dirigida específicamente a él, una condena que lo marcaba antes de que pudiera siquiera intentar demostrar su valor. Pero había algo que Reynoso no sabía. Algo que nadie sabía. En las noches más oscuras, cuando la duda lo invadía, Tomás miraba las estrellas desde su ventana rota y se preguntaba si el director tendría razón, si el talento realmente se heredaba, ¿de dónde venía el suyo? Su padre había abandonado a Rosa antes de que él naciera. Su madre apenas había terminado la primaria. No había científicos ni matemáticos en su árbol genealógico. Solo generaciones de trabajadores que habían sobrevivido con las manos y el sudor. Y sin embargo, los números cantaban para él. Las ecuaciones se abrían como flores ante sus ojos. ¿Era eso heredado? ¿O era algo más? Algo que el dinero no podía comprar ni el privilegio garantizar. Todo cambió una tarde de octubre, cuando el destino decidió que la invisibilidad de Tomás había durado demasiado tiempo. Rosa había enfermado. Una gripe fuerte que la dejó en cama con fiebre alta, el cuerpo temblando bajo mantas que no alcanzaban a calentarla. Pero faltar al trabajo significaba perder el día, y perder el día significaba no poder pagar la luz ese mes. El refrigerador ya estaba casi vacío. Las deudas se acumulaban como hojas de otoño. Así que, contra todo consejo médico y contra las súplicas de su hijo, Rosa se arrastró hasta el colegio, apenas capaz de mantenerse en pie. «Mamá, por favor», había dicho Tomás esa mañana sosteniendo sus manos ardientes por la fiebre. «Yo puedo buscar trabajo, puedo ayudar. Tienes 11 años, mi amor. Tu trabajo es soñar». Rosa le acarició la mejilla con dedos agrietados por años de productos químicos. «Déjame a mí preocuparme por lo demás». Tomás la acompañó, como siempre. Pero esta vez algo era diferente. Su madre estaba tan débil que apenas podía empujar el carrito de limpieza. Cada movimiento le costaba un esfuerzo visible. Cada paso parecía drenar lo poco que le quedaba de energía. Tomás la observaba desde su rincón habitual, el cuarto de suministros junto a los baños del tercer piso, sintiendo una mezcla de impotencia y rabia que le quemaba el pecho como ácido. ¿Por qué ella tenía que sufrir así? ¿Por qué el mundo estaba diseñado para que algunos nacieran con todo mientras otros tenían que arrastrarse por las migajas? Los números no discriminaban.
Las ecuaciones no preguntaban por tu apellido ni por el saldo de tu cuenta bancaria. En el lenguaje de las matemáticas, todos eran iguales. ¿Por qué la vida no podía ser así? Fue entonces cuando escuchó las voces. Venían del salón de matemáticas avanzadas, justo al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y la curiosidad, esa fuerza que había guiado toda su vida, pudo más que la prudencia. Se acercó en silencio, sus zapatos gastados apenas rozando el mármol pulido. Su cuaderno iba bajo el brazo, como siempre, como una extensión de su propio cuerpo. Lo que vio a través de la rendija cambiaría su vida para siempre. Dentro del salón, 15 estudiantes de uniforme impecable estaban sentados en semicírculo frente a un pizarrón cubierto de ecuaciones. El profesor Méndez, un hombre delgado de lentes gruesos y expresión permanentemente frustrada, caminaba de un lado a otro mientras explicaba un problema que Tomás reconoció inmediatamente. Era una variante de la conjetura de Goldbach, adaptada para nivel preparatoria, pero con una trampa elegante escondida en la tercera línea. Una trampa que Tomás vio en menos de 3 segundos. Este problema, decía Méndez, señalando el pizarrón con un marcador que ya casi no pintaba, será parte de la Olimpiada Nacional de Matemáticas. El estudiante que lo resuelva representará al San Ignacio en la competencia regional. Es un honor que esta institución ha ganado los últimos 8 años consecutivos. Los alumnos miraban las ecuaciones con expresiones que iban desde la confusión total hasta el pánico apenas disimulado. Algunos tomaban notas frenéticamente, como si escribir los símbolos pudiera ayudarlos a entenderlos. Otros simplemente miraban al vacío, esperando que el tiempo pasara. Tomás, desde su escondite, ya había identificado no solo el error en el planteamiento del profesor, sino 3 formas diferentes de resolverlo. La más elegante involucraba reformular toda la ecuación usando un teorema que había descubierto por accidente mientras estudiaba un libro de 3er año de universidad. ¿Nadie?, preguntó Méndez con evidente decepción después de varios minutos de silencio. ¿Ninguno de ustedes, los mejores estudiantes del país, puede siquiera intentarlo? Un silencio incómodo llenó el salón. Algunos estudiantes intercambiaron miradas nerviosas. Otros bajaron la cabeza, evitando el contacto visual con el profesor. Sebastián Quiroga, el hijo del empresario más rico de la ciudad y autoproclamado genio del colegio, levantó la mano con desgana. Era un chico de 16 años, cabello perfectamente peinado con gel, reloj de oro en la muñeca que costaba más que un auto. Su expresión era la de alguien que había nacido creyendo que el mundo le debía algo. Profesor, ese problema es imposible. Claramente hay un error en el planteamiento. No hay ningún error, señor Quiroga. El problema está diseñado por el Comité Olímpico Internacional. Lo revisaron matemáticos de 4 países. Entonces el comité se equivocó, respondió Sebastián con la arrogancia de quien nunca ha sido contradicho, de quien ha crecido rodeado de adultos que asienten a cada una de sus palabras. No sería la primera vez que los expertos cometen errores obvios. Algunos estudiantes rieron nerviosamente. Méndez suspiró, derrotado. Llevaba 30 años enseñando, y cada año los estudiantes parecían menos interesados en aprender y más convencidos de que ya lo sabían todo. Tomás sintió que algo se encendía en su pecho, una urgencia casi física de entrar, tomar el marcador y demostrar lo que veía con tanta claridad. Las ecuaciones prácticamente brillaban frente a sus ojos, mostrándole el camino como luces en la oscuridad. Pero sabía las reglas, conocía su lugar. Los hijos de sirvientas no resolvían problemas de olimpiadas. Los hijos de sirvientas permanecían invisibles, callados, agradecidos por las migajas que el sistema les permitía recoger. Estaba a punto de alejarse, de volver a su rincón de sombras, cuando escuchó algo que lo detuvo en seco. «Es una lástima», dijo Méndez, casi para sí mismo. Hace años, un estudiante habría matado por tener la oportunidad de resolver algo así.
Ahora solo quieren el título sin el esfuerzo. Tomás apretó su cuaderno. Sin pensarlo, lo abrió en la página donde había estado trabajando esa mañana. Una variación del mismo problema, pero llevado 3 pasos más allá. Lo había resuelto mientras esperaba que su madre terminara de vestirse, usando el reverso de una factura de luz como papel borrador. Y entonces, sin saber exactamente por qué, arrancó la página. La dobló cuidadosamente y la deslizó por debajo de la puerta del salón. Fue un impulso, un acto de rebeldía silenciosa, una botella lanzada al mar desde una isla desierta. Luego corrió por el pasillo, bajó las escaleras de servicio de 2 en 2 y no se detuvo hasta llegar al cuarto de suministros, donde su madre guardaba los productos de limpieza. Se escondió entre los estantes de cloro y desinfectante, el corazón latiéndole tan fuerte que pensó que todo el colegio podría escucharlo. ¿Qué había hecho? Si alguien lo descubría, su madre perdería el trabajo. Los echarían a ambos. No tendrían nada. Pero mientras su respiración se calmaba, una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Por primera vez en su vida, no había sido invisible. 3 pisos arriba, el profesor Méndez recogía un papel doblado que alguien había deslizado bajo su puerta. Lo que leyó en los siguientes 30 segundos cambiaría el rumbo de varias vidas. El profesor Méndez se quedó inmóvil en medio del salón, sosteniendo el papel arrugado como si fuera un objeto de otro planeta. Los estudiantes lo miraban con curiosidad, algunos susurrando entre ellos. «¿Profesor?», preguntó una chica de la primera fila. «¿Está todo bien?». Méndez no respondió. Sus ojos recorrían las líneas escritas a lápiz una y otra vez, su mente de matemático procesando cada paso del razonamiento. La caligrafía era irregular, claramente de alguien joven. El papel era el reverso de una factura de electricidad con un sello de pago pendiente en rojo. Pero el contenido era extraordinario. No solo era la solución correcta al problema, era una solución que él mismo no había considerado, un enfoque completamente diferente que utilizaba una modificación del teorema de Euler que Méndez nunca había visto aplicada de esa manera. Y al final, como si fuera un comentario casual, había una nota. El problema tiene un error en la tercera línea. Si se corrige, se puede generalizar para números primos de cualquier magnitud. «Profesor, ¿qué es eso?», preguntó Sebastián Quiroga, estirando el cuello para ver. Méndez dobló el papel rápidamente y se lo guardó en el bolsillo. «Nada importante, un recordatorio», carraspeó, intentando recuperar la compostura. La clase terminó. Pueden retirarse. Los estudiantes recogieron sus cosas y salieron, algunos aliviados de escapar del problema imposible, otros murmurando sobre el extraño comportamiento del profesor. Sebastián fue el último en salir, lanzando una mirada suspicaz hacia Méndez antes de cerrar la puerta. Una vez solo, Méndez sacó el papel de nuevo. Lo extendió sobre su escritorio y lo estudió con la intensidad de un arqueólogo examinando un manuscrito antiguo. Cada línea, cada símbolo, cada paso del razonamiento era impecable. Más que impecable, era elegante. Había una belleza en la simplicidad del enfoque que solo los verdaderos matemáticos podían apreciar. Pero lo más intrigante era la pregunta que no podía responder. ¿Quién había escrito esto? No podía ser un estudiante del San Ignacio. Conocía a cada uno de ellos, sus fortalezas y debilidades. Ninguno era capaz de algo así. ¿Un padre de familia? Improbable. Los padres del San Ignacio eran empresarios y abogados, no matemáticos. ¿Alguien del personal administrativo? Ridículo. Entonces recordó algo, un movimiento en la puerta. Una sombra que había visto por el rabillo del ojo justo antes de que el papel apareciera, y el sonido de pasos ligeros alejándose por el pasillo. Pasos pequeños, pasos de niño. Méndez se levantó de su escritorio y caminó hacia la puerta. El pasillo estaba vacío, pero algo lo impulsó a caminar hacia las escaleras de servicio.
esas escaleras que los estudiantes nunca usaban, esas escaleras que solo el personal de limpieza conocía. Y entonces lo vio. Un cuaderno tirado en el descanso de las escaleras, como si alguien lo hubiera dejado caer en su prisa por escapar. Las tapas eran de cartón de caja de cereal, las hojas recicladas, pero lo que contenían... Méndez se sentó en el escalón, incapaz de sostenerse. Página tras página de ecuaciones, demostraciones, teoremas, algunos que reconocía de textos universitarios avanzados, otros que no había visto jamás. Y todos escritos con la misma letra irregular, la misma caligrafía juvenil del papel que había encontrado en su salón. En la primera página, escrito con cuidado, había un nombre: Tomás Herrera. El nombre no le decía nada. No había ningún Tomás Herrera en los registros del colegio. Pero Méndez era un hombre de patrones, y un patrón comenzaba a formarse en su mente. Herrera. ¿Dónde había escuchado ese apellido? Y entonces lo recordó. La señora de limpieza. La mujer que siempre llegaba temprano y se iba tarde. La que a veces traía a su hijo pequeño porque no tenía con quién dejarlo. El hijo de la sirvienta. Méndez cerró el cuaderno y se quedó mirando el vacío durante varios minutos. 30 años enseñando a los hijos de la élite, 30 años viendo cómo el talento era desperdiciado por niños que tenían todo y no valoraban nada. Y ahora, escondido en las sombras del mismo edificio, había un niño que no tenía nada excepto una mente extraordinaria. El mundo era profundamente injusto, pero quizás, solo quizás, él podía hacer algo al respecto. Tomás no durmió esa noche. Acostado en su pequeña cama, miraba el techo manchado de humedad mientras el pánico lo consumía. Había perdido su cuaderno, su tesoro. Años de trabajo, de descubrimientos, de sueños escritos en papel reciclado. Todo perdido. Pero peor que la pérdida era el miedo. Si alguien encontraba ese cuaderno, si lo conectaban con él, si descubrían que había estado espiando las clases, su madre perdería todo. El trabajo que la mataba lentamente pero que los mantenía con vida. El único ingreso que tenían. La única razón por la que Tomás podía seguir soñando con un futuro diferente. ¿Por qué había sido tan estúpido? ¿Por qué no había podido simplemente quedarse callado, invisible, seguro? Al día siguiente, caminó junto a su madre por el callejón trasero como siempre. Pero esta vez, sus ojos buscaban el cuaderno en cada rincón, en cada bote de basura, detrás de cada puerta. Nada. ¿Estás bien, mi amor?, preguntó Rosa notando su distracción. «Te ves pálido». «Estoy bien, mamá. Solo no dormí bien». Rosa lo miró con esos ojos que parecían ver a través de todo, pero no insistió. Tenía demasiadas preocupaciones propias como para agregar una más. La fiebre había bajado, pero la tos persistía, y las cuentas seguían acumulándose. Tomás la ayudó a preparar el carrito de limpieza y luego se dirigió a su rincón habitual en el cuarto de suministros. Pero cuando abrió la puerta se detuvo en seco. Había alguien esperándolo. El profesor Méndez estaba sentado en un balde volteado, con el cuaderno de tapas de cartón sobre las rodillas. Su expresión era indescifrable. «Cierra la puerta, por favor», dijo con voz suave. «Necesitamos hablar». Tomás obedeció, el corazón latiéndole en la garganta. Esto era el fin. Todo había terminado. «¿Eres Tomás Herrera?» «Sí, señor». «¿Y esto es tuyo?» Méndez levantó el cuaderno. «Sí, señor». La voz de Tomás era apenas un susurro. «Por favor, no le diga a nadie. Mi mamá no tuvo nada que ver. Yo fui quien...» «Tranquilo». Méndez levantó una mano. «No estás en problemas. Al menos, no por lo que crees». Tomás parpadeó, confundido. «Entonces, ¿por qué?» «Porque necesito entender algo». Méndez abrió el cuaderno en una página al azar. «Esta demostración de aquí, sobre la distribución de números primos, ¿la copiaste de algún libro?» «No, señor, la desarrollé yo». «¿Y esta otra? ¿Esta variación del teorema de Fermat?» «También es mía». «Bueno, la base es de Fermat, obviamente, pero la modificación,
¿Quién te enseñó matemáticas, Tomás? El niño bajó la mirada. Nadie, señor. Aprendí solo, de libros que mi mamá encuentra en la basura. El silencio que siguió fue largo y pesado. Méndez cerró el cuaderno y lo sostuvo entre sus manos como si fuera algo frágil y precioso. ¿Sabes lo que tienes aquí?, preguntó finalmente. Mis notas. Cosas que se me ocurren cuando no puedo dormir. Tomás, lo que tienes aquí es extraordinario. Algunas de estas ideas, he enseñado matemáticas por 30 años y nunca he visto nada igual. No de un estudiante universitario, no de un profesor, y ciertamente no de un niño de 11 años que aprendió solo. Tomás no sabía qué decir. Nadie le había hablado así antes. Nadie había mirado su trabajo y visto algo más que garabatos en papel reciclado. Pero hay un problema, continuó Méndez, y el corazón de Tomás se hundió de nuevo. Lo que hiciste ayer, deslizar ese papel bajo mi puerta, fue muy arriesgado. Si alguien más lo hubiera visto, si el director se enterara de que estuviste espiando las clases, lo sé, fue estúpido. No volverá a pasar. No me dejaste terminar. Méndez se inclinó hacia adelante. Fue arriesgado, sí, pero también fue valiente. Y lo que escribiste en ese papel, salvaste el honor de este colegio sin que nadie lo sepa. La solución que propusiste es mejor que cualquier cosa que mis estudiantes podrían haber producido en un año. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Méndez se puso de pie y le entregó el cuaderno a Tomás. Ahora vas a seguir haciendo lo que haces. Seguir aprendiendo, seguir creciendo, y yo voy a pensar en cómo ayudarte sin ponerte en peligro. ¿Por qué haría eso por mí? La pregunta salió antes de que Tomás pudiera detenerla. No estaba acostumbrado a que los adultos quisieran ayudarlo sin pedir algo a cambio. Méndez lo miró con una expresión extraña, mezcla de tristeza y determinación. Porque hace 30 años yo era como tú, pobre, invisible, convencido de que el talento era suficiente para abrir puertas. Aprendí de la manera difícil que no lo es, que el sistema está diseñado para proteger a los que ya tienen todo y aplastar a los que intentan subir. Hizo una pausa. Pero también aprendí que a veces, solo a veces, aparece alguien dispuesto a romper las reglas por ti. Yo tuve a alguien así. Quizás es momento de que yo sea eso para alguien más. Tomás sostuvo su cuaderno contra el pecho, sintiendo por primera vez en mucho tiempo algo que había olvidado cómo se sentía: esperanza. Las semanas que siguieron fueron extrañas y maravillosas. Méndez encontró formas de ayudar a Tomás sin levantar sospechas. Le dejaba libros en el cuarto de suministros, textos avanzados que sacaba de su propia biblioteca personal. Se reunían brevemente después de clases, cuando el colegio estaba casi vacío, y discutían problemas matemáticos como colegas en lugar de como profesor y alumno. Para Tomás era como descubrir que había estado respirando aire contaminado toda su vida, y de pronto alguien le había abierto una ventana al oxígeno puro. Cada conversación con Méndez expandía su mundo. Le mostraba que había mucho más allá de lo que los libros de basura podían enseñarle. Pero no todo era fácil. La salud de Rosa empeoraba. La tos se había convertido en algo más serio, algo que no desaparecía con remedios caseros ni con las pastillas baratas de la farmacia del barrio. Y el dinero, siempre escaso, se volvía más escaso cada día. «Necesitas ver a un médico, mamá», decía Tomás cada noche. «Los médicos cuestan dinero que no tenemos, mi amor. Ya se me pasará». Pero no se le pasaba, y Tomás por primera vez empezaba a entender que las matemáticas no podían resolver todos los problemas, que había ecuaciones en la vida que no tenían solución, al menos no con los recursos que ellos poseían. Mientras tanto, en el colegio, la Olimpiada Nacional de Matemáticas se acercaba. El director Reynoso había multiplicado la presión sobre los estudiantes, especialmente sobre Sebastián Quiroga, quien debía mantener el prestigio de su familia a toda costa. «El fracaso no es una opción», le había dicho Rodolfo Quiroga a su hijo durante una cena en su mansión. «Los Quiroga no fracasan, nunca.
Si pierdes esa olimpiada, no me importa contra quién compitas, habrá consecuencias. Sebastián había asentido en silencio, tragándose la rabia y el miedo que sentía. Nadie sabía que odiaba las matemáticas, que cada número era una tortura, que pasaba noches en vela no por pasión, como Tomás, sino por terror a decepcionar a un padre que solo lo valoraba por sus logros. El día de la clasificación regional llegó más rápido de lo esperado. Los mejores estudiantes del San Ignacio competirían contra representantes de otras 20 escuelas de élite por un lugar en la final nacional. El evento se realizaría en el auditorio del propio colegio, un honor que Reynoso había conseguido a base de donaciones estratégicas. Tomás, por supuesto, no estaba invitado. Ni siquiera sabía que el evento se llevaría a cabo. Ese día, como todos los demás, acompañó a su madre al colegio y se instaló en su rincón habitual del cuarto de suministros. Pero el destino tenía otros planes. Rosa estaba limpiando el pasillo del tercer piso, cuando un acceso de tos la dobló por la mitad. La tos se convirtió en arcadas, las arcadas en algo peor. Antes de que pudiera sostenerse, se desplomó contra la pared, incapaz de respirar. Tomás, que había salido del cuarto de suministros para buscar un baño, la encontró inconsciente en el piso. El grito que salió de su garganta fue tan fuerte que llegó hasta el auditorio donde la competencia estaba en pleno desarrollo. Todo lo que siguió fue un caos de voces, sirenas y luces brillantes. Una ambulancia llegó al colegio. Rosa fue subida a una camilla mientras Tomás corría a su lado, sosteniendo su mano, negándose a soltarla. «¿Quién es este niño?», preguntó uno de los paramédicos. «Mi hijo», murmuró Rosa con un hilo de voz. «No lo dejen solo, por favor». Pero las reglas eran claras. Los menores no podían viajar en la ambulancia sin un adulto responsable, y Rosa era el único adulto responsable que Tomás tenía. «Yo me hago cargo». La voz vino de atrás. Tomás se volteó y vio al profesor Méndez, todavía con la credencial del evento colgando del cuello. «¿Usted es familiar?», preguntó el paramédico. «Soy su tutor académico». Méndez puso una mano en el hombro de Tomás. «Voy con ellos». El viaje al hospital fue una pesadilla silenciosa. Rosa entraba y salía de la conciencia. Los paramédicos hablaban en un lenguaje técnico que Tomás no entendía, pero que sonaba aterrador. Y Méndez, sentado a su lado, no decía nada. Solo estaba ahí, presente, sólido. En la sala de espera del hospital público, mientras los médicos examinaban a Rosa, Méndez finalmente habló. «Tu madre tiene neumonía severa. Llevan días diciéndoles que necesita tratamiento». «¿Cómo sabe eso?» «Porque la he visto toser durante semanas. Y porque conozco los signos. Mi propia madre murió de algo similar cuando yo era joven». Tomás sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. «No tenemos dinero para hospitales». «Lo sé, pero hay opciones. Programas de asistencia. Formas de conseguir ayuda». «¿Por qué hace todo esto?» Tomás lo miró con ojos que habían visto demasiado para un niño de 11 años. «Arriesga su trabajo por nosotros». «No lo entiendo». Méndez suspiró, mirando hacia la puerta cerrada de la sala de emergencias. «¿Recuerdas lo que te dije sobre alguien que rompió las reglas por mí cuando era joven?» Tomás asintió. «Era un profesor de matemáticas. Se llamaba Ernesto. Me vio en una escuela pública, reconoció algo en mí, y pasó los siguientes 3 años enseñándome todo lo que sabía. Gracias a él conseguí una beca. Gracias a él estudié en la universidad. Gracias a él soy quien soy». «¿Y qué pasó con él?» «Murió antes de que pudiera agradecerle». La voz de Méndez se quebró ligeramente. «Nunca pude devolverle lo que hizo por mí, pero quizás puedo hacerlo ahora, con alguien más». Antes de que Tomás pudiera responder, un médico salió por la puerta. «¿Familiares de Rosa Herrera?» Tomás se puso de pie tan rápido que casi se cae. «Yo soy su hijo. Tu madre está estable. La neumonía es seria, pero la detectamos a tiempo. Necesitará internación por al menos una semana y tratamiento intensivo». «¿Cuánto costará?».
La pregunta salió automáticamente, el reflejo de toda una vida calculando centavos. El médico lo miró con una mezcla de compasión y algo más. Algo que Tomás no pudo identificar. Ya está cubierto. Un benefactor anónimo pagó todo. Tratamiento, habitación privada, medicamentos, todo. Tomás se volteó hacia Méndez, pero el profesor estaba mirando hacia otro lado, la expresión cuidadosamente neutra. ¿Quién?, preguntó Tomás, aunque ya sabía la respuesta. Anónimo significa anónimo, hijo, dijo el médico. Lo importante es que tu madre va a ponerse bien. En los días que Rosa pasó en el hospital, el mundo de Tomás se transformó de maneras que nunca habría imaginado. Méndez se convirtió en una presencia constante, visitándolo cada tarde después de clases, trayéndole comida del exterior, porque la cafetería del hospital era demasiado cara. Pero también traía algo más: libros, problemas, desafíos. No hay razón para que tu mente se detenga solo porque estás preocupado, le dijo una tarde, entregándole un texto sobre teoría de números. De hecho, a veces el trabajo es lo único que nos mantiene cuerdos. Tomás aceptó el libro como un náufrago acepta un salvavidas. Lo que ninguno de los dos sabía era que mientras ellos construían una amistad improbable en los pasillos de un hospital público, el Colegio San Ignacio se preparaba para recibir a visitantes que cambiarían todo. La doctora Elena Vargas, directora del programa de jóvenes talentos del MIT, había escuchado rumores sobre un estudiante excepcional en Latinoamérica. Un niño que supuestamente había resuelto problemas que dejaban perplejos a profesores universitarios. Los rumores venían de un colega que había visto una publicación en un foro académico oscuro, donde alguien había compartido fotografías de un cuaderno lleno de ecuaciones extraordinarias. Las fotografías habían sido subidas por Méndez, quien había decidido que el mundo necesitaba saber que existía un genio escondido en las sombras. No había incluido nombres ni ubicaciones, solo las matemáticas puras. Pero para ojos entrenados, como los de la doctrina Cora Vargas, las matemáticas contaban su propia historia. Había rastreado las fotografías hasta el servidor del Colegio San Ignacio. Había contactado al director Reynoso, quien inmediatamente asumió que se trataba de uno de sus estudiantes estrella, y había organizado una visita oficial para conocer al joven prodigio. Lo que encontraría sería muy diferente de lo que esperaba. El día de la visita, Rosa ya estaba fuera de peligro, débil todavía, pero sonriendo. Tomás había pasado la noche en la silla junto a su cama, sin poder dormir, repitiendo en su mente las ecuaciones que Méndez le había dejado. «Tienes que volver al colegio, mi amor», dijo Rosa esa mañana. «No puedes seguir faltando. No quiero dejarte sola. No estoy sola. Las enfermeras me cuidan. Y tú necesitas...» Una tos la interrumpió. «Necesitas vivir tu vida, no la mía». Tomás quería discutir, pero sabía que su madre tenía razón. Además, Méndez le había enviado un mensaje urgente. «Ven al colegio. Hay algo importante». Caminó por las calles que separaban el hospital del San Ignacio, sintiendo que el mundo había cambiado de alguna manera fundamental. O quizás era él quien había cambiado. La crisis con su madre le había mostrado lo frágil que era todo, lo rápido que podía perderse lo que más amaba. Y también le había mostrado que había bondad en lugares inesperados, que no todos los adultos eran enemigos, que a veces las personas te sorprendían. Cuando llegó al colegio por la puerta de servicio, como siempre, notó inmediatamente que algo era diferente. Había autos elegantes en el estacionamiento, gente con credenciales y trajes caros caminando por los pasillos, y un ambiente de tensión eléctrica que se sentía en el aire. Encontró a Méndez esperándolo en el cuarto de suministros. «Escucha con atención», dijo el profesor sin preámbulos. «Hay visitantes importantes hoy, del MIT. Están buscando a un estudiante excepcional. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo?» «Todo». Méndez lo miró fijamente. «Ellos vieron tu trabajo, Tomás.
Las fotografías que publiqué en línea vinieron específicamente porque quieren conocer al autor. El mundo de Tomás se detuvo. Publicó mis ecuaciones sin preguntarme. Fue un error, lo sé. Debí consultarte primero, pero no podía dejar que tu talento muriera en la oscuridad. El mundo necesita saber que existes. Mi madre podría perder su trabajo si descubren que soy yo. Tomás. Méndez puso sus manos sobre los hombros del niño. Esto podría cambiar tu vida. Becas completas, educación de primer nivel, un futuro que ni siquiera puedes imaginar. Todo lo que tienes que hacer es demostrar lo que sabes. Y si no quiero, la pregunta quedó flotando en el aire. Era la primera vez que Tomás consideraba la posibilidad de rechazar algo que siempre había soñado. Pero ahora el sueño venía con riesgos que no estaba seguro de poder aceptar. Antes de que Méndez pudiera responder, la puerta del cuarto de suministro se abrió de golpe. El director Reynoso estaba parado en el umbral, su rostro una máscara de furia controlada. Detrás de él, con expresión curiosa, había una mujer de cabello canoso y ojos inteligentes. ¿Qué demonios está pasando aquí, Méndez? La voz de Reynoso era un látigo. ¿Por qué está reuniéndose con el hijo de la empleada de limpieza en un cuarto de servicio? Tomás sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Director, ¿puedo explicar?», comenzó Méndez. «No me interesa su explicación». Reynoso entró al cuarto, su presencia llenando el espacio. «La doctora Vargas del MIT está aquí para conocer a nuestro estudiante prodigio». «¿Y dónde lo encuentro? ¿En un cuarto de limpieza con el hijo de la sirvienta?». La doctora Vargas dio un paso adelante, sus ojos fijos en Tomás. «¿Este es el niño?», preguntó, su voz calmada pero intensa. «¿El autor de las ecuaciones?». «Por supuesto que no», respondió Reynoso antes de que nadie más pudiera hablar. «Este niño no es estudiante del San Ignacio, es nadie». «Un error. Profesor Méndez, saque a este intruso inmediatamente». «Director». La voz de la doctora Vargas cortó el aire como un bisturí. «Me gustaría hacer mi propia evaluación, si no le importa». «Doctora, le aseguro que esto es una pérdida de tiempo. Nuestros verdaderos estudiantes están esperando en el auditorio, entonces no les importará esperar un poco más». La doctora Vargas se acercó a Tomás, arrodillándose para quedar a su altura. «¿Cómo te llamas?» «Tomás. Tomás Herrera». «Tomás, ¿reconoces estas ecuaciones?». Sacó su teléfono y mostró las fotografías que Méndez había publicado. Tomás miró las imágenes, sus ecuaciones, su trabajo, sus sueños convertidos en píxeles. «Sí, son mías». Reynoso soltó una risa despectiva. «Esto es ridículo. Un niño sin educación formal no podría». «Director Reynoso». La voz de la doctora Vargas era acerada. «He dirigido el programa de jóvenes talentos del MIT durante 15 años. He evaluado a miles de estudiantes de todo el mundo. Y le puedo asegurar que reconozco el genio cuando lo veo. Ahora, si me permite, me gustaría hacerle algunas preguntas a este joven, a solas». El rostro de Reynoso se puso rojo de furia, pero había algo que lo contenía. La doctora Vargas representaba poder, prestigio, conexiones que incluso él no podía ignorar. 10 minutos, dijo finalmente, y luego espero que procedamos con el programa oficial. Reynoso y Méndez salieron del cuarto. La doctora Vargas cerró la puerta y se volvió hacia Tomás. «Bien, Tomás, ahora estamos solos. ¿Por qué no me cuentas cómo aprendiste todo esto?». Lo que siguió fue la conversación más importante de la vida de Tomás. La doctora Vargas no era como los otros adultos que había conocido. No lo miraba con lástima ni con desprecio. Lo miraba con respeto, con curiosidad genuina. Le hacía preguntas que nadie le había hecho antes y escuchaba sus respuestas como si fueran las cosas más importantes del mundo. Le mostró problemas, algunos fáciles, otros difíciles, otros que ella misma no sabía resolver. Y Tomás, olvidando su miedo, olvidando el peligro, se perdió en los números como siempre hacía, explicando su razonamiento,
mostrando sus métodos, revelando la forma única en que su mente veía patrones donde otros solo veían caos. Cuando terminaron, la doctora Vargas se quedó en silencio por un largo momento. «Tomás», dijo finalmente, «lo que acabas de hacer, en mis 15 años buscando talentos, nunca he visto nada igual. No solo resolviste problemas de nivel de doctorado, los resolviste de maneras que ni siquiera habíamos considerado. ¿Eso es bueno? Eso es extraordinario». La doctora Vargas sonrió por primera vez. «Quiero ofrecerte algo. Una beca completa en nuestro programa para jóvenes talentos. Vivienda, educación, todo cubierto, para ti y para tu madre». Tomás sintió que el corazón se le detenía. «¿Mi mamá también?» «Por supuesto. No vamos a separarte de tu familia. El programa incluye apoyo para dependientes. Tu madre tendría acceso a atención médica de primera clase». Era demasiado. Era todo lo que siempre había soñado, entregado en bandeja de plata por una extraña que había aparecido de la nada. «¿Por qué yo?», preguntó, incapaz de aceptar que algo tan bueno pudiera ser real. «Hay miles de niños más inteligentes que yo, con mejor educación, con más recursos, quizás, pero ninguno de ellos ha logrado lo que tú has logrado con nada. Eso, Tomás, es lo que nos importa. No de dónde vienes, sino hasta dónde puedes llegar». Antes de que Tomás pudiera responder, la puerta se abrió de golpe por segunda vez ese día. Pero esta vez no era Reynoso, era Rosa, pálida, temblando, todavía en la bata del hospital, apoyándose en el marco de la puerta como si sus piernas no pudieran sostenerla. «¡Mamá!». Tomás corrió hacia ella. «¿Qué haces aquí? Deberías estar en el hospital». «Escuché. Me llamaron». Rosa estaba casi sin aliento. «Dijeron que estabas en problemas, que iban a arrestarte». Tomás miró a la doctora Vargas, confundido. «¿Quién le dijo eso?». «No lo sé. Un hombre. Por teléfono». En ese momento, todo cayó en su lugar. El director Reynoso, la furia en sus ojos, la amenaza de que su mundo se desmoronara. Había intentado sabotear todo sacando a Rosa del hospital, esperando que la situación se convirtiera en un escándalo que justificara expulsar a ambos. Pero había calculado mal. La doctora Vargas se acercó a Rosa con una expresión de genuina preocupación. «Señora Herrera, soy la doctora Elena Vargas del Meiti. Su hijo es uno de los jóvenes más brillantes que he conocido en toda mi carrera, y me gustaría ofrecerles a ambos la oportunidad de una vida completamente nueva». Rosa miró a la doctora, luego a su hijo, luego de nuevo a la doctora. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «¿Es verdad, mi amor?». Su voz era apenas un susurro. «Todo lo que soñamos». Tomás la abrazó con fuerza, sintiendo sus huesos frágiles bajo la bata de hospital. «Es verdad, mamá, es verdad». Pero la historia estaba lejos de terminar. En los días que siguieron, el Colegio San Ignacio se convirtió en un campo de batalla silencioso. El director Reynoso, humillado por la escena en el cuarto de suministros, no estaba dispuesto a dejar que un niño pobre y su madre de limpieza arruinaran la reputación de su institución. Comenzó a hacer llamadas. Contactó a Rodolfo Quiroga, padre de Sebastián y el mayor donante del colegio. Le contó una versión distorsionada de los eventos. El hijo de la empleada había intentado infiltrarse en la competencia, había engañado a una académica extranjera con trucos y memorización y estaba a punto de avergonzar a todo el colegio. Quiroga, un hombre acostumbrado a que el mundo se moldeara a su voluntad, vio una oportunidad. Su hijo había fracasado en las Olimpiadas. Los inversores comenzaban a murmurar sobre el prestigio de los Quiroga. Necesitaba un chivo expiatorio y el hijo de la sirvienta era el candidato perfecto. «Encárgate de esto», le dijo a Reynoso en una llamada nocturna. «Quiero a esa familia fuera del país antes de que termine la semana». Lo que ninguno de los dos sabía era que Rosa, durante sus 12 años limpiando el colegio, había desarrollado un hábito peculiar. Cada vez que encontraba algo importante en la basura, lo guardaba. Documentos, cartas, memorandos, no por malicia,
sino por una intuición que le decía que algún día podrían ser útiles. Entre esos documentos había correos impresos entre Reynoso y varios padres de familia. Correos que hablaban de calificaciones alteradas, de admisiones compradas, de favores intercambiados, un sistema de corrupción que abarcaba décadas. Rosa nunca había pensado en usarlos, nunca había querido chantajear a nadie. Pero cuando los hombres de inmigración llegaron a su puerta una noche, 3 días después de salir del hospital, supo que había llegado el momento de defenderse. La escena fue exactamente como la habían planeado los poderosos. Agentes uniformados, preguntas sobre su estatus migratorio, amenazas de deportación. Tomás, paralizado de terror, viendo cómo su mundo se derrumbaba por segunda vez en un mes. Pero Rosa no era la mujer débil que todos creían. Antes de que se lleven a mi hijo, dijo con una voz que no había usado en años, «Deberían ver esto». Sacó una carpeta de debajo de su colchón, una carpeta gruesa, llena de documentos amarillentos por el tiempo. «¿Qué es esto?», preguntó uno de los agentes. «Pruebas de todo lo que el director Reynoso y sus amigos ricos han hecho durante años. Calificaciones falsificadas, sobornos, fraude académico». Rosa miró directamente a la cámara del teléfono que Tomás, siguiendo un instinto que no entendía, había comenzado a grabar. «Si nos deportan, esta carpeta llegará a cada periódico del país. Y ustedes, los que vinieron a buscar a una mujer enferma y a su hijo, serán parte de la historia». El silencio que siguió fue absoluto. Los agentes se miraron entre sí, confundidos. Esto no era lo que les habían dicho que encontrarían. Les habían prometido una operación simple, una inmigrante ilegal y su hijo, sin recursos ni conexiones, incapaces de defenderse. «Necesitamos consultar con nuestros superiores», dijo finalmente uno de ellos. Se retiraron sin arrestar a nadie. Esa misma noche, mientras Rosa y Tomás se abrazaban en su pequeño departamento, la grabación de Tomás comenzaba su viaje viral. Méndez, alertado por un mensaje de texto, la había compartido con la doctora Vargas. La doctora Vargas la había compartido con periodistas que llevaban años buscando evidencia de corrupción en las élites educativas. Para El Amanecer, la historia estaba en todas partes. No era solo la historia de un niño genio y su madre sirvienta. Era la historia de un sistema podrido, de privilegios heredados, de instituciones que predicaban meritocracia mientras practicaban nepotismo. Reynoso fue el primero en caer. Los documentos de Rosa revelaron décadas de irregularidades que ni siquiera él recordaba. Fue arrestado antes de que terminara la semana. Quiroga intentó distanciarse, pero su nombre aparecía en demasiados correos. Sus socios comenzaron a abandonarlo. Sus inversores exigieron explicaciones. En cuestión de días, el imperio que había tardado 3 generaciones en construir comenzó a desmoronarse. Y Sebastián, el hijo que siempre había vivido bajo la sombra de expectativas imposibles, tomó una decisión que sorprendió a todos. Fue a buscar a Tomás. Lo encontró en el hospital donde Rosa había sido readmitida para observación. El niño pobre y el heredero rico, frente a frente en un pasillo de linóleo gastado. «Vine a disculparme», dijo Sebastián, la voz quebrándose. «Por todo, por las burlas, por lo que mi padre intentó hacerte». Tomás lo miró sin expresión. «¿Por qué ahora? Porque finalmente entiendo». Sebastián bajó la mirada. «Toda mi vida pensé que era especial, porque mi familia era rica, que el talento se heredaba junto con el dinero. Pero tú demostraste que estaba equivocado. Todo lo que tengo me fue dado. Todo lo que tú tienes lo construiste solo. No solo. Mi mamá me ayudó. Méndez me ayudó. Exacto. Personas que te querían por quien eres, no por lo que tienes». Sebastián se limpió una lágrima. «Yo nunca tuve eso. Mi padre solo me quería por lo que podía lograr para él, y cuando fallé, me descartó como si fuera basura». Tomás pensó en todas las veces que había odiado a Sebastián.
Todas las burlas, las humillaciones, los momentos en que había deseado que el chico rico supiera lo que se sentía ser invisible, y ahora, mirando sus ojos rojos y su postura derrotada, se dio cuenta de algo que nunca había considerado. Sebastián también había sido víctima, de un sistema diferente, sí, pero víctima al fin. «No voy a fingir que te perdono», dijo Tomás lentamente. «No todavía, pero tampoco voy a odiarte para siempre». Era lo más honesto que podía ofrecer, y para Sebastián fue suficiente. 3 meses después, el auditorio del Instituto Tecnológico de Massachusetts estaba lleno de las mentes más brillantes del mundo académico, científicos, matemáticos, premios Nobel. Todos habían venido a ver algo extraordinario. Tomás Herrera, de 11 años, estaba de pie frente a un pizarrón limpio. Su madre Rosa, finalmente recuperada, estaba sentada en primera fila. El tratamiento médico de primer nivel que la beca incluía había hecho maravillas. Sus mejillas tenían color de nuevo, sus ojos brillaban con una luz que Tomás no había visto en años. A su lado estaba el profesor Méndez, quien había renunciado al San Ignacio para acompañarlos a Estados Unidos como tutor personal de Tomás. Y un poco más allá, en un gesto que había sorprendido a todos, estaba Sebastián Quiroga. No como competidor, sino como amigo. Los últimos meses lo habían transformado de maneras que nadie, ni siquiera él mismo, había anticipado. «Damas y caballeros», dijo la doctora Vargas al micrófono, «lo que van a presenciar hoy es el resultado de 3 meses de trabajo intensivo. Cuando conocí a Tomás Herrera, reconocí inmediatamente que estaba frente a algo especial, pero lo que ha logrado en este corto tiempo ha superado todas mis expectativas». Tomás caminó hacia el pizarrón. Sentía el peso de todas las miradas, pero también sentía algo más. La seguridad de saber que pertenecía allí, no por su apellido ni por su cuenta bancaria, por su mente, por su trabajo, por todo lo que había construido desde la nada. «Me pidieron que hablara sobre mis investigaciones», dijo su voz firme y clara. «Pero primero quiero hablar sobre algo más. Quiero hablar sobre mi madre». Un murmullo recorrió el auditorio. «Durante 12 años, mi madre limpió pisos para que yo pudiera soñar. Recogió libros de la basura para que yo pudiera aprender. Trabajó turnos dobles para que yo tuviera un techo. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, es porque ella creyó en mí cuando nadie más lo hacía». Las lágrimas corrían por el rostro de Rosa. «El conocimiento no tiene dueño», continuó Tomás. «No pertenece a los ricos ni a los poderosos. No se hereda con la sangre azul ni se compra con cheques millonarios. El conocimiento es libre». Y mi madre, que nunca fue a la universidad, entendió eso mejor que todos los directores de colegios de élite. Tomó el marcador y comenzó a escribir. «Ahora, si me permiten, voy a mostrarles algo en lo que he estado trabajando. No es una solución definitiva a ningún gran problema. No voy a pretender que resolví la hipótesis de Riemann ni ninguna de las grandes cuestiones pendientes de las matemáticas. Pero creo que encontré algo interesante. Un nuevo enfoque para analizar la distribución de números primos. Una pequeña puerta que tal vez pueda llevar a otras puertas». Las ecuaciones fluyeron de su mano como agua de un manantial. No eran las respuestas finales que el mundo esperaba. Eran preguntas, caminos inexplorados, posibilidades que nadie había considerado. Y mientras escribía, el auditorio observaba en silencio reverencial. No porque estuvieran viendo a un genio resolver lo imposible, sino porque estaban viendo a un niño que había encontrado su camino a pesar de todo. Un niño que había demostrado que el talento podía florecer en cualquier suelo, si alguien estaba dispuesto a regarlo. Cuando Tomás terminó, no hubo aplausos inmediatos. El silencio era demasiado profundo, demasiado significativo para romperse con ruido. Fue la doctora Vargas quien habló primero. «Tomás, ¿entiendes lo que acabas de mostrar?» «Creo que sí. Es un nuevo método para aproximarnos a patrones en números primos.
Probablemente tiene errores que no puedo ver. Probablemente hay partes que necesitan años de refinamiento. Sí a todo eso, pero también es algo más. La doctora Vargas se puso de pie. Es la prueba de que las matemáticas no son solo fórmulas y teoremas. Son creatividad, son intuición, son la capacidad de ver el mundo de maneras que otros no pueden. Los aplausos comenzaron entonces. No la ovación estruendosa de un estadio, sino algo más personal. El reconocimiento de colegas, la bienvenida a una comunidad. Después de la presentación, mientras los académicos rodeaban a Tomás con preguntas y felicitaciones, Rosa se quedó atrás, observando. Méndez se acercó a ella. «Debe estar muy orgullosa». «Siempre lo estuve», respondió Rosa. «Incluso cuando fregaba pisos, incluso cuando pensaba que nunca saldríamos de la pobreza. Siempre supe que mi hijo era especial». «¿Cómo lo supo?» Rosa sonrió. La sonrisa de una mujer que había visto demasiado y amado más todavía. «Porque me lo dijeron los números». Cada noche, cuando lo veía escribir en ese cuaderno de cartón, veía algo que no podía explicar. Una luz, una pasión, una fuerza que ninguna circunstancia podía apagar. «Usted también es extraordinaria, señora Herrera». «No», Rosa negó con la cabeza. «Solo soy una madre que amó a su hijo. Eso es todo. Eso es suficiente». Tomás se acercó a ellos, todavía abrumado por la atención, pero buscando el único rostro que realmente le importaba. «¿Viste, mamá?» «Lo logré». Rosa lo abrazó con fuerza. «Lo logramos, mi amor, juntos». Y mientras el sol se ponía sobre Boston, pintando el cielo de colores que Tomás nunca había visto en su barrio pobre, madre e hijo se quedaron abrazados en el centro de un auditorio lleno de las mentes más brillantes del mundo, no porque fueran los más importantes, sino porque se tenían el uno al otro, y eso, como Rosa siempre había sabido, era más valioso que cualquier ecuación. En los meses que siguieron, la vida de Tomás y Rosa encontró un nuevo ritmo. No era perfecto, porque la perfección no existe fuera de las matemáticas, pero era bueno, era mejor de lo que nunca habían soñado. Rosa encontró trabajo en la administración del programa de becas del MIT, ayudando a otras familias que llegaban sin nada, como ella había llegado. Su experiencia, su empatía, su capacidad para ver el potencial donde otros solo veían pobreza, la convirtieron en invaluable. Por primera vez en su vida era valorada no por lo que sus manos podían limpiar, sino por lo que su corazón podía dar. Tomás avanzó en sus estudios con una velocidad que dejó atónitos incluso a sus profesores más optimistas. Pero lo más importante no fueron los premios ni los reconocimientos, fue la amistad. Por primera vez en su vida tenía amigos de verdad. Chicos y chicas que lo querían por quien era, no a pesar de su origen. Sebastián los visitaba cada verano. Había decidido estudiar trabajo social, para sorpresa de todos los que lo conocían. Decía que quería entender el mundo que sus privilegios le habían ocultado, que quería usar lo que tenía para ayudar a quienes no tenían nada. Méndez se convirtió en abuelo honorario. Cenaba con ellos cada domingo, contando historias de sus propios años de lucha, recordándoles que el camino nunca era fácil, pero siempre valía la pena. Y una noche, cuando Tomás tenía 14 años, recibió una carta. Era del Colegio San Ignacio, o lo que quedaba de él. Después de los escándalos, la institución había sido reestructurada completamente. Un nuevo director, nuevas políticas, un nuevo compromiso con la verdadera meritocracia. La carta era una invitación. Querían que Tomás diera una charla a los estudiantes actuales. Querían que compartiera su historia. Querían que inspirara a otros a creer que el talento no tiene dueño. Tomás leyó la carta 3 veces antes de mostrársela a su madre. «¿Qué opinas?» Rosa la leyó en silencio, sus ojos deteniéndose en cada palabra. «Creo que deberías ir. ¿De verdad? Después de todo lo que nos hicieron, precisamente por eso».
Rosa le devolvió la carta. El odio es fácil, mi amor. El perdón es difícil. Pero el perdón es lo que nos hace libres. Y además, piensa en todos los niños como tú que podrían estar escondidos en ese colegio ahora mismo, invisibles, sin esperanza. ¿No te gustaría mostrarles que hay otra forma? Tomás pensó en el cuarto de suministros, en el olor a cloro y desinfectante, en las noches, escribiendo ecuaciones bajo la luz de la luna porque no tenían para apagar la luz. Y luego pensó en todo lo que había logrado desde entonces. Tienes razón, mamá, como siempre. El día de la charla, Tomás caminó por los pasillos del San Ignacio por primera vez como invitado de honor. Ya no usaba la puerta de servicio, ya no se escondía en las sombras, caminaba erguido, con la seguridad de quien había conquistado sus propios demonios. El auditorio estaba lleno de estudiantes de uniforme impecable. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con admiración, y en las últimas filas, casi escondidos, estaban los hijos de los empleados. Los niños que todavía esperaban en cuartos de suministros, mientras sus padres limpiaban los pisos de otros. Tomás los vio inmediatamente. Los reconoció como se reconoce un reflejo en el espejo. «Buenos días», comenzó, su voz amplificada por los altavoces. «Me pidieron que les hablara sobre el éxito, sobre cómo llegué de ser invisible a estar aquí frente a ustedes, pero la verdad es que no tengo una fórmula mágica. No hay una ecuación que resuelva la desigualdad ni un teorema que elimine la injusticia». Los estudiantes escuchaban en silencio. «Lo que sí tengo es una historia. La historia de un niño que aprendió matemáticas de libros que su madre encontraba en la basura, que escribía ecuaciones en papel reciclado porque no podía pagar cuadernos nuevos, que fue humillado, expulsado y perseguido por atreverse a soñar con algo más». Hizo una pausa, mirando directamente a los niños de las últimas filas. Y también es la historia de personas que eligieron ayudar cuando podrían haber ignorado. Un profesor que arriesgó todo por un estudiante que ni siquiera era suyo. Una doctora que vio talento donde otros solo veían pobreza. Una madre que trabajó hasta enfermarse para que su hijo pudiera tener una oportunidad. Tomás bajó del escenario y caminó hacia las últimas filas. Los estudiantes de uniforme giraban la cabeza, confundidos. «Ustedes», dijo mirando a los hijos de los empleados, «los que esperan en las sombras mientras sus padres trabajan, quiero que sepan algo. No son invisibles, no son menos valiosos, no son un error que hay que esconder». Un niño pequeño, de no más de 8 años, lo miraba con ojos enormes. «El conocimiento no tiene dueño», continuó Tomás. «Y el talento no pregunta por tu apellido ni por la cuenta bancaria de tus padres. Si hay algo en lo que creen, algo que aman, algo que los hace sentir vivos, persíganlo. No importa cuántas veces les digan que no pueden, no importa cuántas puertas se cierren, porque siempre, siempre hay alguien dispuesto a abrir una ventana». El auditorio estalló en aplausos. No el aplauso cortés de una audiencia obligada, sino algo más genuino, algo que venía del corazón. Y en ese momento, mientras los flashes de las cámaras capturaban la escena, Tomás supo que había cerrado el círculo. Ya no era el hijo de la sirvienta, era simplemente Tomás Herrera, un matemático, un soñador, un sobreviviente y sobre todo, el hijo de una mujer extraordinaria que nunca dejó de creer en él. Esa noche, de vuelta en Boston, Tomás se sentó junto a la ventana de su habitación. Ya no era una ventana rota en un departamento diminuto. Era una ventana grande, con vista a un campus lleno de posibilidades. Pero en sus manos todavía sostenía el viejo cuaderno de tapas de cartón. Las páginas estaban amarillentas, la cinta adhesiva se caía a pedazos, pero las ecuaciones seguían ahí. Los sueños de un niño que se negó a ser invisible. Rosa se acercó y se sentó a su lado. «¿En qué piensas, mi amor? En todo lo que tuvimos que pasar para llegar aquí. ¿Te arrepientes de algo?» Tomás lo pensó por un momento.
No, cada dificultad me enseñó algo. Cada puerta cerrada me obligó a buscar otra. Si mi vida hubiera sido fácil, probablemente no valoraría lo que tengo ahora. Rosa asintió, su mano encontrando la de su hijo. Eres sabio para tu edad. Tuve una buena maestra. Se quedaron en silencio, mirando las estrellas que brillaban sobre Massachusetts, las mismas estrellas que habían brillado sobre su barrio pobre, sobre el colegio San Ignacio, sobre el hospital donde Rosa casi había muerto. Las estrellas no discriminaban, brillaban para todos por igual, como los números, como el conocimiento, como el amor de una madre por su hijo. «Mamá, sí, mi amor, gracias». ¿Por qué? Por todo, por los libros de la basura, por las noches sin dormir, por creer en mí cuando nadie más lo hacía, por ser mi madre. Rosa lo abrazó, las lágrimas cayendo silenciosas por sus mejillas. Gracias a ti, Tomás, por darle sentido a todo, por demostrar que cada sacrificio valió la pena. Y mientras la noche avanzaba y las estrellas seguían brillando, madre e hijo se quedaron así, juntos, en paz. Porque al final, después de todas las ecuaciones resueltas y las batallas ganadas, lo único que realmente importaba era esto: el amor que no pide nada a cambio, la fe que sobrevive a las tormentas, y la certeza de que sin importar lo que el futuro trajera, ya no estarían solos nunca más. En el lenguaje de los números, como Tomás siempre había sabido, no existen las fronteras, solo las infinitas posibilidades de una mente que se niega a rendirse y de un corazón que nunca deja de amar. Si esta historia te emocionó, imagina lo que satisfacción sentirás con la próxima. Un mesero humilde, una copa de vino arrojada en su cara frente a todos, y un secreto que hizo temblar a cada persona que se burló de él esa noche. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia, porque aquí los que humillan siempre terminan arrodillados.